Hablemos de clientelismo. El clientelismo es corrupción. Intercambio de favores, beneficio, retribución. Esta presentación la abordaremos de tres lecturas y la idea es que podamos hacer un recuento histórico, cultural y cómo estas prácticas se han presentado en nuestro país. Entonces, iniciamos con la primera lectura que se llama El sistema político del clientelismo de Francisco Leal Buitrago. Él hace un estudio de cómo son estas prácticas políticas y cómo a través de la historia se han presentado. Entonces, el clientelismo partimos de que es una forma práctica de la política, es la manera de usar puestos políticos para favorecer intereses personales o de algunos grupos, eh, tomando como plataforma el Estado, la administración pública y los entes gubernamentales. Esta es una conducta normalizada en la política. Otra cosa que es importante que vamos a mencionar es que estas relaciones se presentan desde hace mucho tiempo y es como una cultura de la clientela con una tradición caciquista que permite esa relación de favores, de amistad para favorecer a unos. Y también entender que el clientelismo es la esencia del sistema político colombiano. Entonces vamos a abordar cada una de estas cosas bien a fondo. Entonces, el clientelismo es el medio principal para que en Colombia los partidos liberal y conservador pudieran mantener como ese poder en las instituciones del Estado y puedan como ser partidos de gobierno que representaban pues a una comunidad, pero esas tenían prácticas incorrectas y clientelares. Las pautas establecidas para ejercer el poder. Entonces vamos a mencionar cada una de ellas. Y es que el medio clientelista no es un factor más dentro de la política. ¿Cómo se entiende esto? En que el clientelismo tal vez no se evidenció o nació en una administración o con un político, sino que ya está inmerso, inherente dentro del sistema político. Otra cosa bien importante aquí es que en la historia o el clientelismo tuvo su mayor auge y desarrollo fue en el Frente Nacional. Y por último, pues en el marco político condiciona como las prácticas de reproducción de estas prácticas. eh, o sea, pareciera ser el clientelismo, el marco político para que la administración pueda llevarse a cabo. Ya vamos a mirar un poco más acerca de ello. Y es, bueno, partimos de que es una cultura normalizada, una conducta de estas prácticas. Entonces, no, como les venía diciendo, no es de algo que nació ayer o hasta ahora podemos evidenciar o en los entes de control, sino que hace varios tiempo esta conducta se ha normalizado. Entonces, ¿cómo se puede evidenciar o cómo la lectura lo abordaba? Y es que hay una tradición caciquista de una relación de favores, pero entonces una relación de favores no personales, no como que te debo el favor, sino con dinero, con puestos, con reconocimiento y ya metiéndonos en el sistema político. Entonces, la esencia como tal del sistema político ha sido estas prácticas clientelares. Entonces, aquí es importante porque los años 70 y porque esta persona aquí representada, bueno, él es Carlos Lleras Restrepo, y el término clientelismo se dio cuando él reconoció que estas prácticas generaban una barrera, no permitían que las necesidades públicas y una mayor y eficiente administración se pudiera llevar a cabo porque estaba impregnada de este clientelismo. Algo también a resaltar aquí es que muchas veces se habla del clientelista, entonces es como si pudiéramos ver estas malas prácticas, que todo el mundo sabe que tal vez es como el favor político al amigo, pero al reconocerlo se acusa es de manera individual a la persona. Entonces, esta persona hizo cierta práctica clientelar
pero no se va a la raíz de la problemática, que es ese sistema político, que es como el entorno que permite que esto suceda. Entonces, muchas veces el clientelismo en Colombia es un fenómeno generalizado, normalizado, pero se atribuye a ser un carácter individual y no se combate. Bueno, ya metiéndonos un poco más en cómo se dio y aún en esta coyuntura y en esta periodo de tiempo del bipartidismo y el Frente Nacional, es que ese dio su punto de origen eh, en el Frente Nacional y como que tiene su punto más álgido. Entonces, veníamos de una coyuntura de mucha violencia en el país, donde había dos partidos políticos en los cuales querían obtener el poder, querían el Estado, pero se venían presentando pues un conflicto interno en el país a través de muertes, de agresiones, de una cultura violenta. Entonces se llega como a un acuerdo entre los dos partidos para que estos puedan tener como el poder y la administración durante 4 periodos. Entonces es como un acuerdo al que ellos llegan, pero no es democrático a plenitud. ¿Por qué? Porque ellos siguen en el monopolio del poder y mientras uno gobernaba, el otro también tenía como ciertos puestos, ciertos lugares donde también incidía en la administración pública. Entonces, un acuerdo partidista entre el Partido Conservador y Liberal para alternarse el gobierno nacional, pero de igual manera había como se presentaban estas prácticas clientelares solo a esos partidos políticos. Entonces, fue una transición de poder llegar a un acuerdo y poder trabajar mejor, pero de esta manera empezaron a presentarse más casos clientelares y se transformó de cierta manera esas prácticas. Entonces ya no era el patrón, sino ya es como que los partidos tenían el monopolio, necesitaban claramente tener una administración y cada uno pues en sus puestos, entes de control, administración, entonces empezaron a repartir cargos públicos para mantener el poder. Bueno, ya entrando un poco en materia respecto al clientelismo, cómo se dio, cómo a través de su historia empezó a tener más relevancia y a normalizarse, es interesante aquí ver cómo la fractura de ese bipartidismo empezó a darse, ya que, bueno, el clientelismo, como les venía diciendo, se fortalece y se empieza a ver como la máxima práctica de consolidar como tal y hacer política en Colombia. Pero en la segunda mitad del siglo XX, durante pues lo que les venía diciendo del Frente Nacional, las ideas empezaron a perder. Entonces, aquí hay una tesis muy interesante que mencionaba el autor Steve Smith, que se llamaba pues su texto Political Clientelism en Colombia, que hablaba él de que generan emociones y sentires de fidelidad para pagar favores. Entonces, la fractura como tal del partidismo, de la guerra, del odio, claramente se llega a un consenso, pero lo que les decía, se empieza como a fortalecer esas cadenas clientelares para pagar favores y tener como lugar en el gobierno. Bueno, aquí antes de pasar al video, como hacer mención de cómo estas prácticas en la actualidad aún siguen vigentes y se normalizan, es importante mencionar que eh, durante este periodo del bipartidismo en el que pues el Partido Conservador y Liberal tenían como su posición política, aquí es pues que se me hizo muy interesante ver en la lectura, es cómo los ideales empezaron a perderse, los ideales de los partidos políticos. Entonces ya no va más como la representación de que la comunidad, la sociedad se viera representada en esos partidos,
y en sus ideas, sino en cómo me puedo ayudar, cómo me puedo meter, no solo tal como tal a nivel nacional, sino en las regiones, y se perdió totalmente las bases de los partidos políticos, ya reemplazándola como tal a un sistema clientelar. Bueno, aquí respecto al clientelismo como práctica política en Colombia, se presenta por unos ciertos comportamientos, aquí lo que les mencionaba del autor Smith, y es que generan emociones. Entonces, eh, ya no es la emoción como tal o ideal del partido o de lo que pueda brindarme como me representa, sino en los favores y cómo este partido de cierta manera me puede ayudar para obtener algún poder. Bueno, respecto a este video, pues no quiero ponerlo como tarea, abordar toda la nota periodística, pero sí se los quiero comentar. En este caso, el expresidente Juan Manuel Santos mencionaba de cómo en ciertas regiones él iba, hablaba con la comunidad y donde se hace una inversión en infraestructura, muchas veces la gente lo ve como la mermelada. Entonces, necesitamos que traiga más mermelada. Entonces, uno podría decir como así, más corrupción, más clientela, más actos que tal vez no son correctos, pero de cierta manera se normalizan. Si me hacen obras públicas, si el político está a favor de poder construirme la vía, que me prometió esto, y lo hace, bueno, no importa, empezamos a normalizar tal vez el tipo de la contratación, el tipo de que se robaron cierta parte, pero bueno, no se robaron tanto, pero entonces se está haciendo. Entonces es una práctica que hasta el día de hoy se sigue manteniendo y normalizando en nuestro país. Bueno, continuando con la siguiente lectura, que es un estado del arte de un estudiante y que es muy interesante que lo podamos abordar y cómo ella puede visibilizar ciertas formas de clientelismo. Entonces, esta lectura se llama Clientelismo político, la desviación de la política o forma de representación, estado del arte sobre las aproximaciones al clientelismo en Colombia durante el periodo de 1972 y 2012. Aquí pongo varias ideas como importantes que pude rescatar o visibilizar del texto, y es que como el estudio de este texto se hace durante los años 60 y se puede reflejar como hay un sistema de participación, representación, vienen nuevas formas de hacer política, pero se sigue presentando estas prácticas y de cómo repercute el funcionamiento de las instituciones públicas. Cuando la institución es débil, no se puede llevar un control o judicializarse o de cierta manera como contrarrestar esta problemática arraigada en nuestra sociedad. Entonces hay una desviación como el funcionamiento democrático y como el clientelismo normalizado. Entonces vamos a abordar un poco más de ello. Bueno, respecto a esto, el mal funcionamiento de las instituciones públicas es como el reflejo de la ineficiencia del Estado. Entonces, como el clientelismo ve la puerta de la oportunidad y es como que entra la institucionalidad y como pues les cuento, no es como un problema solamente administrativo, sino que ya está arraigado culturalmente en las prácticas cotidianas de la comunidad y también del sistema político. Bueno, aquí también es interesante cómo este estado del arte aproxima el clientelismo político desde 1972 hasta el 2012. Y como el objetivo de la estudiante era identificar como esas rupturas y continuidad que se presentan este fenómeno a partir de problemáticas que se evidencian. Bueno, y continuando un poco más de lo que venimos hablando acerca de cómo está culturizada estas prácticas, a finales de la década de los 80 hay una apertura para examinar a profundidad el clientelismo, no solo reconociendo que existe, sino
enfocándolo y mencionándolo en varios enfoques y que autores también lo relacionan con estos que les voy a mencionar. El institucionalista, el marxista, el estructural funcionalista y el socioantropológico. Cada uno de ellos ve una perspectiva a cómo esta práctica clientelar se presenta en el Estado. Entonces también es como un juego, una teoría de juegos, mientras también se adopta como una postura a los fenómenos que se ven en la cotidianidad y como en la sociedad. Entonces vamos a abordar cada uno de ellos para poder entenderlo. Bueno, el primero de ellos es el institucionalista. El autor Rodrigo Lozada habla acerca de él y dice que el clientelismo es un contrato personal que se firma o que se habla por una asociación entre dos o más personas. Entonces, se necesita de relaciones para que esta práctica se efectúe. Que hay distintas relaciones, se nos mencionaba el patrón-cliente, el patrón-patrón, el cliente al patrón. Entonces, como el político que le ayuda a un amigo para poder llegar a un cargo, de aún no solamente de nivel superior a uno más inferior, sino aún entre la misma línea tal vez de autoridad que se pueda tener, se llegan a acuerdos clientelares en que se benefician algunas pues, de las partes, las dos partes, de cierta manera. O aún el cliente patrón también está como arraigada esa cultura de que se pueda pedir algo al patrón, de que me puede ayudar, de que don, cómo puedo conseguir esto de cierta manera con la relación que tengo respecto a este patrón. Y aquí es donde es muy interesante porque se piensa que el clientelismo se acabaría o se disminuiría yendo o construyendo un país desarrollado en el que las instituciones sean fortalecidas, en el que la economía, la producción del país se vea como de manera más avanzada, pero esto no fue así, ya que a través pues, de los años y el desarrollo que ha tenido Colombia y aún transformaciones constitucionales que permitieron la apertura a la democracia y se ha fortalecido de cierta manera la institución, esto no ha sido garantía para que las prácticas clientelares desaparezcan. También el enfoque institucionalista lo ve como que son un núcleo básico de la organización, pues de organización social y que hay aquí como actores o sociedades encargadas como para que se pueda presentar, no como tal un ente que exista de aquí, es el clientelar, sino que son diferentes organizaciones dentro de diferentes ámbitos de la administración pública que se pueden como identificar de que hay como esa relación de práctica incorrecta. Bueno, disculpen, hablando un poco más de este institucionalista, como la respuesta institucional fue la introducción de nociones tales como la del broker o el intermediario. Entonces, una persona que me puede como contactar con cierto político, con cierto amigo, que me puede ayudar. Y al igual que en el análisis de redes y de triadas, acá hay como un grupo de poder y de partidos. Aquí también es muy importante como la representación que tienen los partidos para que estas prácticas se lleven a cabo. Otra cosa que eh, mencionaba el autor respecto a este enfoque es que la institución informal y esta práctica como se desarrolla dentro de las instituciones hace que la democracia y el Estado Social de Derecho no pueda desarrollarse en su plenitud. Bueno, ya pasando al segundo enfoque, el enfoque marxista, uno de los autores que lo aborda es Miranda Ontaneda, y él menciona que el clientelismo no es un asunto como exclusivo de las sociedades antiguas y que se presentaba antes con ciertas prácticas del patrón o de las tierras o de la redistribución, sino que aún se conserva culturalmente en el Estado. Y también menciona que las relaciones de producción explican a quién y cómo favorecen este
beneficio en el sistema. No es a todos que les llega como tal ese clientelismo, sino que es una estructura como ciertas personas que mantienen el poder y lo reproducen a sus amigos y conocidos. Aquí también se habla de la instrumentalización de una clase dueña de los medios de producción políticos y económicos. Entonces, en este caso, la élite, eh, los ricos, que no solo tienen sus ingresos o sus cosas en el privado, sino que ya entran a incidir en el ámbito público y lo hacen para ciertas personas en beneficio de unos. Entonces se trasladaron de la esfera eh, política a través de los partidos tradicionales. Entonces llegaron a la clase, al Estado, al poder, a poder presentar como este tipo de prácticas clientelares. Aquí también es interesante como el autor menciona que estas relaciones es como un modo de obrar político y una transición de bajo como las reglas del dar y recibir. Bueno, yo te ayudo, lo que necesites, pero también necesito que me colabores en cierta oportunidad que se pueda presentar, y es como dar un poco de poder a quien le hace falta. Entonces, como estas personas, aun con su poder adquisitivo o su poder ya en lo privado, también se integran al asunto público y manejan ese tipo de prácticas. Aquí el clientelismo fue definido en términos de instrumentalización de una clase, dueña como tal de esos medios, de políticos y económicos que de cierta manera como que hay una explotación del hombre por el hombre. Entonces, también lo menciona así el autor. Continuando con el siguiente enfoque que también es muy importante, es el estructural funcionalista. Entonces, aquí el autor que lo menciona y lo aborda y da unos puntos referentes a esto es Leal Dávila. Y bueno, él menciona que la sociedad es como un gran sistema articulado por subsistemas, como un cuerpo con diferentes células que aún tienen, pues tienen estas prácticas, y es como el campo perfecto para que el clientelismo se pueda desarrollar. Esto depende también del sistema político colombiano, que a partir de la comprensión de la unidad más pequeña se puede obtener poder. En este caso, la Constitución, ya como tal del 91, da como unas garantías y da como esas oportunidades de que los territorios tengan autonomía y puedan también decidir en el ámbito de su territorio, eh, y como esa también llevándolo al caso de que, bueno, que en más oportunidad también ahí en los pequeños territorios, municipios y diferentes, pues, regiones, puedan implementar y desarrollen estas prácticas como más clientelares. Aquí también Dávila mencionaba que es como un sistema político de la unidad más pequeña en el que se articula como el conjunto de ese sistema. Entonces no queda simplemente ahí, sino que va escalando a nivel país estas prácticas. También menciona el autor que el alcance del nivel político está condicionado por como el lugar que ocupan esos autores en dicha estructura de poder. Entonces, de cierta manera está jerarquizado, y tal vez un alcalde no tiene la misma autoridad que un gobernador, que un diputado. Entonces, de cierta manera, o aún las masas que maneja le da como cierta respeto y autoridad para como que en la estructura de poder se puede identificar de que eh, él me puede ayudar o él puede manejar ciertas cosas que tal vez en algún momento pueda necesitar. Entonces, hay actores en la estructura funcionalista que son como esos, pues sí, como personas importantes que ayudan como que es el desarrollo del clientelismo. En este orden de ideas, pues el clientelismo se adquiere como un papel fundamental en el mantenimiento de ese orden sociopolítico o social que se maneja dentro del sistema. Entonces, no es algo más que en algún momento se puede presentar, sino que adquiere como ese papel importante para llevar a cabo
como el desarrollo burocrático. Aquí también, pues en esta parte dicen que como los autores son los que se emparentan con este enfoque y tienen como el pensamiento de atribuir funciones positivas al clientelismo. Entonces, aquí ya pasamos a otro punto en el que sabemos que de cierta manera el clientelismo incide y se reconoce, pero no lo vemos tan malo, lo empezamos a normalizar, ya pues yo puedo ayudar en la administración, lo que se necesite, tal vez si conozco a X o a Y, no importa mucho con tal de que vea resultados y que en la estructura pueda como tener eh, esa, ese aporte y ese servicio público. Entonces ya lo pasamos a un servicio y bueno, lo romantizamos, pero entonces igual es una acción clientelar, cuyo objetivo es la cooptación del presupuesto público para el mantenimiento de la clientela pues patronal. Bueno, el último de ellos, que también es como un mix, una mezcla ahí de varios como enfoques, es el socioantropológico, en el cual José González habla de él y presenta como dos lineamientos teóricos, el liberal, como la derecha y la izquierda, en tema ideológico, y él dice que esos dos grandes lineamientos teóricos, uno se acerca más como a la derecha política y el marxismo, y propone observarlos desde un fenómeno propio en el mundo actual, entonces donde se evidencia como un choque de patrones culturales e ideales, entonces cómo esta persona o este sector practica ciertas acciones o contratos o cosas dentro del establecimiento público, pero el otro también. Entonces, ahí están como las dos perspectivas de cómo se puede manejar la clientela y cómo estos, de cierta manera, también se atacan entre sí para decir que eh, hay unos patrones culturales que me permiten que esta clientela pues persista. Aquí también, pues el autor menciona que el clientelismo, ya me bajo un momentico aquí esto, el clientelismo lo ve como un fenómeno propio del mundo actual que se evidencia pues por esos patrones culturales e ideales, como les mencionaba antes. La ideología también tiene como parte en este tema del clientelismo. Y es cuestión que solo es posible resolver a partir de esas visiones como moralistas. Entonces, bueno, yo actúo bien, yo actúo mal, depende a qué o en qué me baso, tengo un temor a un hombre, un temor a una figura más externa, esto lo considero bueno o no tan bueno. Entonces ya empieza un tipo de ideal y de cómo defiendo tal vez también estas ideas. Esto a partir de qué año, como hasta la década de los 90, este enfoque como tiene mucho potencial. Y también, bueno, José González aquí mencionaba que es producto de las relaciones feudales y arcaicas en que se genera como esa tensión. Entonces, a partir de cómo me pienso, cómo pensaba tal vez mi tradición o cómo el feudalismo se estableció y el servicio tal vez a una persona de mayor autoridad y no lo veo tan malo, sino es el respeto. Entonces también aquí esto es muy importante mencionarlo de cómo la cultura y lo social está impregnada en estas acciones. Bueno, y ya pasando a la última lectura, que se llama Clientelismo, Política y Participación, por Francisco Gutiérrez, nos menciona ciertas características que en el clientelismo como son muy importantes para que ésta persista y nos da un ejemplo en la vida real que pasó en Bogotá y les pues quiero mencionar. Entonces aquí es una investigación del clientelismo más allá como tal en nuestro territorio de Colombia y cómo lo podemos pues identificar, ¿verdad? Entonces el autor señala rasgos sobre la investigación del clientelismo
y lo divide en dos partes y propone 4 ejes analíticos para que podamos discutir este tema. Él menciona de cómo la cultura clientelar ha incidido o ha tenido una gran importancia no solo a nivel nacional, en el esquema de Congreso, en el tema de figuras públicas, políticas a nivel nacional, sino en contextos urbanos en los que vivimos a diario, en el que vemos tal vez un líder comunitario, social, una persona que de cierta manera incide en el territorio. También se puede presentar estas prácticas clientelares. Aquí pues voy a mencionar un caso que sucedió, pero más adelante. Entonces aquí también el autor habla del por qué o cómo, sí, cómo funciona este sistema clientelar. Bueno, dice que es la transferencia de recursos a la periferia del sistema político. Entonces, muchas veces también el sector privado participa para que ciertas personas o ciertas prácticas se puedan mantener. Entonces, usamos tanto recursos públicos, privados, pero el fin es político y el fin es el poder. Bueno, aquí una autora, Lucy Mayer, trae una definición y dice que el clientelismo es un sistema de lealtades asimétricas. ¿Cómo así? Bueno, para que haya esta relación, para que se presenten, sí, ciertas actividades en las que tú me das, yo te doy, nos ayudamos los dos, se necesita de un consenso de las dos figuras y es una fácil, ella menciona que es una fácil sencilla, pero engañosa y hay cosas de fondo que penetran en la corrupción y en el clientelismo, y ella menciona 3 condiciones para afirmar que estamos en clientelismo. O sea, vamos a estudiarlo e identificar qué cosas aún vemos en nuestro territorio que nos pueden evidenciar que se está presentando el clientelismo. El primero de ellas es el sistema, las interacciones que se producen en el espacio que involucra la persona, el servidor, tienen efectos sobre 2 o más individuos. Entonces, esto no se hace solo. Tenemos que tener en cuenta que el clientelismo necesita una red en la que yo me puedo eh, apoyar tanto en sistema electoral, como en contratos, como en favores, en cosas en las que hay una relación de, como lo mencionaba antes, políticos, personas, intermediadores que ayudan a esta red. Y es la transferencia permanente de esos recursos en ambas direcciones. Entonces aquí vemos la foto, por ejemplo, el político o el servidor o el amigo que está en la organización de control y el ciudadano que tal vez necesita otra persona que puede obtener un beneficio propio apoyándose de otra persona. Y están asociadas simultáneamente a un patrón y a una interdependencia en la cual uno también como depende del otro para poder cumplir con el tal objetivo. En este caso, la racionalidad de poder llevar a cabo esto tiene que tener como una interacción y para ello hay como ciertos puntos que sí o sí se presentan en el clientelismo y es que los pactos deben ser cumplidos. Si yo te digo, te voy a apoyar en campaña o un político dice, bueno, yo apóyenme que yo les ayudo con la calle o con ya cosas internas, contratos y ya cosas de dinero, para que esto persista debe haber eh, promesas cumplidas y que a un largo futuro, si aún se presenta en un principio y hay como ese deber cumplido entre las dos partes, se puede llevar a largo plazo para que de cierta manera se pueda ayudar más. Lo otro es que si se habla o confiesa, será castigado en el futuro. Entonces, muchas veces la persona que es de un menor rango, una persona que sabe que lo pueden descubrir por un ente de control, decide no verlo tan grave y no habla y no, muchas veces esos casos de clientelismo no se conocen o si se conocen se normalizan y no se ponen
en el ojo público para poder pues tomar cartas sobre el asunto sobre estos temas que hacen tanto daño al Estado y a la administración. Otra cosa es que los pactos deben ser cumplidos con tangibilidad a lo que se ofrece. Y la última es como la reciprocidad. Esta red de apoyo, esta red de personas en las que se basan en la clientela, debe haber una reciprocidad, porque si hay un canal que se rompa o que no se cumpla, ya se daña el proceso y se expone a que salga a la luz pública o de cierta manera se acabe la relación clientelar. La segunda es la racionalización. Entonces aquí pues la autora mencionaba que muchas veces el costo pues se transfiere a un tercero. Entonces, bueno, el ayudar, el beneficio no es como tal de mi bolsillo o de que yo quiera ser bueno contigo, sino que hay un tercero, en este caso, discúlpenme, el Estado, de donde voy a financiar tal vez lo que le voy a dar de recursos públicos o aún de cómo le voy a apoyar en cierta campaña política a través de masas. Entonces, los costos del vínculo clientelista se perciben aún de las dos partes y se convierten como en una forma de minimizar costos muchas veces. Entonces, no es que toca hacer tal vez todo ese proceso burocrático, papeleo, procesos, ay no, mejor yo le doy la firma, mejor yo le ayudo en esto. Entonces, muchas veces se ve como la forma más rápida de que se puede actuar en la administración, pero es incorrecto. Otra cosa es que no necesariamente deben ser coincidentes o pensar igual, sino que se puede presentar en la administración, pero aún sin tener mucha relación. Y qué pasa muchas veces en las personas que quieren hablar o quieren decir tal vez que está pasando algo que es incorrecto, tal vez en su entidad, y es que como no está ganando el vínculo, dicen, no, esto, tal vez aquí yo no hago parte, o no se sale muchas veces de esa red clientelar, es porque su voluntad no es como de no volver a hacerlo, sino remordimiento, como, sí, siento que está mal, pero se queda ahí y no se escala un proceso en el que se pueda terminar estas prácticas clientelares. Segundo, los valores tradicionales como no, qué pena con el jefe, qué pena con el patrón, exponerlo así o ciertas cosas que en la cultura ya están como arraigadas y muchas veces no se habla por esto. Y otra cosa es que, aquí perdónenme, no se ve como ese compromiso tanto del funcionario, la persona que quisiera hablar, o como la voluntad de cambiar como tal el sistema clientelar. Y ya por último, la simetría o falta como de ausencia de esa proporción desequilibrada. Entonces, vemos que sí se necesita de relación, sí se necesita de dos partes, tres, cuatro, cinco, como esa red en la que se pueda gestar ese clientelismo, pero ella decía que habían tres niveles. La primera es como la calidad de transferencia de recursos y que muchas veces van o sea, como la dirección en la que se destina son más escasos de lo que van en otra. Entonces, el que tiene más poder, el que tiene más autoridad, muchas veces no es la misma dirección o apoyo a la persona que tiene pues menos poder. La segunda es la importancia que tiene para cada una de las partes los recursos que aporta, que me puede dar, bueno, cuánta gente me puede apoyar, bueno, qué pasa si este proceso, su merced me lo ayuda a hacer más rápido. Entonces, como que ponemos en balanzas muchas cosas, no solo tanto en personas, sino también en procesos en los que eh, se puede aportar. Entonces, muchas veces el político se puede dar el lujo de vivir eh, sin los recursos, o sea, como, bueno, si usted me apoya con esto, igual tengo mi posición, no me afecta, pero hay personas en las que en la red clientelar son más afectados y esas promesas no se cumplen. Y por último, el carácter de los compromisos adquiridos por unas de las partes. Entonces,
Aquí la expresión de Don me colabora, me puede ayudar a esto, se acuerda de mí, que yo estuve. Entonces esa parte tiene como una discrecionalidad del cómo y el cuándo. Entonces, cómo se presenta y cuándo más, o sea, como este proceso se hace clientelar. Y lo que les venía diciendo, muchas veces esa parte débil adquiere compromisos obligatorios, sí o sí, toca cumplirle al jefe o hacer este tipo de práctica, o si no, me quedo así para subsistir con mi familia, para el almuerzo, para mis hijos, o aún como que se aprovechan de esa parte débil para que estos procesos clientelares persistan. Bueno, continuando con el tema de ese testimonio, un recorrido en el que el autor menciona unos ejemplos de clientelismo y cómo ciertas decisiones empezaron a meter en una red a un líder comunal, una red clientelar, y cómo él se prestó para que esto también pudiera eh, poder apoyarlo en su candidatura. Estamos hablando de Rafael Forero Fete, él era un líder que recorría las calles de la Meca, en el que por ciertas acciones que él empezó a hacer con su comunidad, le cogieron aprecio. En las que hacía, pues a grandes rasgos, contándolo por encimita, él regaló lotes a diestra y siniestra, era poseedor, em, como les daba esa posesión, aún él no siendo el dueño. Entonces él también, una historia que ahí mencionaba, era como un jardín infantil, los niños tenían que dormir en el piso, no tenían las garantías, estaba como en un barrio en el que no llegaba el Estado, en el que había mucha necesidad. Y aquí entra Rafael Forero, en el que él ve esa necesidad y trata de ayudar, así como un liderazgo de, bueno, yo les traigo las colchonetas, lo que necesiten, pero muchas veces la sociedad está acostumbrada a que esas promesas nunca se cumplen, del que, bueno, sí, un político me dijo, pero pasan los años y vuelven solamente para campañas. En este caso, un líder comunitario mencionaba la lectura que tal vez no creía, tenía cierta incredulidad respecto a que alguien en serio pudiera ayudar a la situación. En este caso, no pasó más de una semana y Rafael cumplió lo prometido. Mandó colchonetas, mandó mesas, mandó eh, ins- como instrumentos o cosas que ayudaban como a los niños y a esa entidad a que pudiera funcionar de la mejor manera. En este caso, la persona que le contactó quedó impresionada y vio cómo él era una persona íntegra que lo que prometió cumplió. Y empezó a desarrollar este tipo de prácticas en las que podía beneficiar a la comunidad, con mercados, con lo que se necesitaba, y empezó a generar un vínculo con la población de que él era el que ayudaba, el papá, el que se le puede pedir, el amigo que me puede dar, y siempre va a estar presente. En este caso, Feteco se convirtió en ese líder comunal o de comunidad que podía ayudar a resolver como esas ciertas problemáticas donde la administración o el Estado no llegaba. Em, el que vio ahí como poder apoyar esas familias vulnerables y pobres, pero ciertas personas identificaron en él algo diferente, un liderazgo, un potencial para poder escalar a la política. Es ahí cuando FETECUA empieza, pues tiene una reunión y los líderes que él tenía le motivaron a que se pudiera lanzar en política, que tenía el nivel, podía tener la gente y podía llegar a ocupar cargos de elección popular. En este caso, em, nos voy a enfocar en el tema de las tierras y cómo él escuchó a esas personas, a ese liderazgo, sabiendo que estaban incorrectos estas prácticas de tal vez ayudar a gente, pero no solo por ayudarla, sino con un fin o una intención más allá, y era poder hacer conocer a FETECUA, llevar el candidato, el salvador, el que les puede dar como esa solución a su problemática ya en este momento, y él está ahí a disposición. Entonces, pasaron de ese tipo de beneficios sociales
allá meterse con ofrecer lotes a la gente para obtener votos. Entonces, sin planeación, sin contar con entidad y las entidades encargadas de regular esto se volvió una urbanización pirata. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Poder recaudar más personas. En ese proceso en el que fue líder y compartió y cumplía con la comunidad, claramente él enraizó con la población, la gente lo quiso y lo apoyaba, pero no querían quedarse hasta ahí, sino ir a otro nivel, a otra escala en la que FETECO pudiera escalar. Y en este caso fue las tierras y como unos lotes baldíos, él los tomó para tomarlo de herramienta y de que tuviera más adhesión y más militantes en su organización. ¿Qué hacía? Bueno, da un formulario, la gente debía llenar un formulario, eh, pero esto lo hacía de una manera jerárquica, no era para todos, sino que tenían unos líderes específicos en los que llevaban como esa contabilidad de las personas. Entonces, ahí en la estructura se puede ver que como también hay una burocracia y una organización, una jerarquía para que estas prácticas se puedan llevar a cabo y tengan un orden. Entonces, había como un coordinador zonal en el que demostraba este, este líder qué capacidad de liderazgo tenía a través de cuántos formularios llenaba, cuánta gente captaba para ese movimiento. Entonces empezó también al interno como una competencia de mayor reconocimiento para que FETECUA lo pudiera tener en cuenta. Entonces, acumular el mayor poder para el movimiento. Aquí es donde todo se empieza a derrumbar y su propósito de llegar a lugares de elección popular aún mayores se fue al piso por tres aspectos que pude evidenciar en la lectura. El primero de ellos era la existencia al margen de la ley y esas prácticas ilegales que se presentaban. Entonces, que encontraron cédulas en la casa de FETECUA, ya se manejaba dinero extraño respecto al narcotráfico, armas. Entonces, cualquier político o cualquier persona que ya empieza a ver estas cosas, la piensa y empieza a tener desconfianza a la persona que en un micrófono puede decir un discurso muy bonito y aún genera fractura en otras relaciones de política para que lo apoyen y que pueda ser más visible. Entonces, ese factor fue como fundamental para que FETECUA no pudiera llegar a ese objetivo de mayor poder. El segundo era la contradicción entre liberales. Él era del Partido Liberal, pero ¿qué pasó? Habían dos visiones, aunque era una misma organización, el tema de poder militar con el liberal, poder apoyar a ciertos candidatos, aún en su organización habían dos visiones, entonces unos apostaban más a lo regional, otro más a lo nacional, porque le veían mayor capacidad, lo embombaban, le decían usted puede ser el presidente, el gobernador, pero de cierta manera dentro de la organización había como entre liberales y FETECUA, apoyo a este, apoyo al otro, entonces esa desorganización que empezó a haber ya dentro de la estructura interna, de tal vez no estar en mayor como afinidad con sus electores o aún esas personas que lo podían apoyar, fue una causa en la que FETECUA le ayudó a que su plan fracasara. Y pues el último, como que yo veía en esta lectura, era como el sistema de lealtades se rompió. Entonces veíamos durante la exposición que para que haya clientela, para que se generen esas prácticas, no se puede actuar solo, sino que se necesita esa red, esas personas que me colaboren, que me ayuden, pero también se queden callados respecto a esto que sabemos que no está tan bien. Entonces se rompió las lealtades, ya que FETECUA empezó a tomar decisiones ya a nivel personal y se saltaba a esos líderes comunitarios que en un principio él tenía más en cuenta para tomar decisiones. Entonces él empezó a ser un poco más autoritario en sus decisiones y que dañó el corazón o pues la lealtad de algunos líderes. Lo otro es la ingratitud de los jefes liberales. FETECUA empezó a ser reconocido en su zona y muchos políticos se acercaban a él, el Partido Liberal, a poder
tomar esa posición, ese liderazgo, captarlo y que le pudiera ayudar a otra persona en su campaña. Entonces, estas personas al ganar ya se olvidaban como tal de su liderazgo, de lo que hizo, de quién era, y esas lealtades se rompieron. Y ahí podemos ver cómo alguien de mayor posición puede de cierta manera decidir si apoyar en un futuro o no, o reconocer esos liderazgos. Y otra cosa es cómo incumplen las promesas eh, del forerismo. Ya pues no había como un orden respecto a esta organización, y ya pues con todos los procesos y cosas irregulares, su liderazgo se manchó, se dañó. Y hoy quiero dar como una pequeña reflexión. Muchas veces como administradores públicos o estudiantes que queremos ser administradores públicos, llegamos a este tipo de decisiones. Hay liderazgos muy buenos, hay personas con muchas ideas, con muchas capacidades, pero al enfrentarnos al sistema político del clientelismo, estas prácticas que sabemos que no son correctas, pero vemos una estructura permeada por ella, pensamos que tal vez es imposible trabajar en esta estructura si tal vez no practico estas cosas que son y que están mal. En este caso, este liderazgo de este líder, que empezó con una buena intención, poder ayudar a su comunidad, se tergiversó completamente y lo dejó pues por fuera de sus sueños, de su liderazgo y el donde él quería llegar. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Y este fue la exposición acerca del clientelismo.